Todo es posible, solo creer. Amén. Muy buenos días para todos. Buenos días. Los saludo en el precioso nombre de nuestro Salvador, el Señor Jesucristo. Amén. Esperamos que se encuentren bendecidos en esta mañana. Amén. Que se encuentren en su santa presencia. Amén. Y en el gozo del Señor. Amén. Vamos a cantar uno más y entrar a la palabra. Amén. Quiero explicar por qué no está el hermano Edwin aquí. La cosa es que estaba programado miércoles, viernes y hoy para viajar mañana, pero el hermano Gonzalo lo requirió en Neiva. Parece que había una reunión ministerial urgente y lo requirió, y entonces pues tuvo que irse allí al de carrera. Les envía un saludo muy especial. Amén. Gloria a Dios. Está muy contento y fue un poco triste. No quería estar acá hoy, pero así son las cosas, y les envía un saludo muy caluroso. El hermano Walter y la hermana Ángela están en Neiva para que oren mucho por ellos. Están llevando el trasteo de el hijo de ahorita, el hermano Mauricio. Allá. Entonces, posible ellos estén en culto esta tarde con el hermano Gonzalo. Amén. Gloria a Dios. Vamos a cantar una más y entrar a la palabra. Amén. Vine a adorar a Dios. Vine a adorar a Dios. Vine a adorar su nombre. Vine a adorar a Dios. Él vino a mi vida en un día muy especial. Cambió mi corazón por un nuevo corazón. Y esta es la razón por la que digo que vine a adorar a Dios. Vine a adorar a Dios. Amén. Vamos a orar. Padre eterno, amantísimo Señor Jesucristo. Amén. En este 18 de enero del año 2015 queremos adorarte. Amén. Glorificarte. Bendecir tu santo nombre. Decirte que tú eres lo primero en nuestra vida. Encomendar este servicio en tu presencia. Señor, te necesitamos. Necesitamos de tu presencia en nuestra vida. Padre, gracias por todas las dádivas. Gracias aún por las dificultades y problemas. Fortalécenos en esta oración. Trae la unción del Santísimo a este lugar, Señor. Que seas tú hablándole a este pueblo. Porque lo pedimos con acciones de gracias. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Gloria a Dios. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Gloria a Dios. Amén. Vamos a ir a nuestras Biblias, al libro de Apocalipsis. Capítulo 2. Capítulo 2. Verso 13. Apocalipsis capítulo 2, verso 13. Estamos en la edad de Pérgamo. Amén. Y vamos a Apocalipsis capítulo 2, verso 13. Cuando lo tengan me dicen amén. Por favor, hermano Manuel, si lo puedes leer, por favor. Apocalipsis 2:13. Yo conozco tus obras y dónde moras, donde está el trono de Satanás.
pero retienes mi nombre y no has negado mi fe, ni aun en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros, donde mora Satanás. Vuélvelo a leer. Yo conozco tus obras y dónde moras, donde está el trono de Satanás. Pero retienes mi nombre y no has negado mi fe, ni aun en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros, donde mora Satanás. Amén. Señor, añada bendición a su palabra. Amén. Amén. Podemos sentarnos. Hay tres cosas que quiero resaltar acá. El Señor está diciendo: yo conozco tus obras y donde moras. Dice: y no has negado mi fe, ni aún en los días de Antipas, mi testigo fiel. Y habla algo específico y fuerte: donde está la silla de Satanás. Mora donde está la silla de Satanás. Entonces, yo voy a tocar sobre esos tres temas hoy, y al final vamos a colocar el título. Y yo quiero que vayamos un momento a Hechos 3:16 y lo leamos. Hechos 3:16. Y por la fe en su nombre, a este que vosotros veis y conocéis, le ha confirmado su nombre. Y la fe que es por él ha dado a esta completa sanidad en presencia de todos vosotros. Amén. Quiero retomar ahí y fijarnos que cuando el Señor, claramente en Hechos 3:16, cuando le preguntaron a Pedro cómo había hecho el poderoso milagro en el cojo, él contestó claramente, lo explicó: por la fe de Jesús. Amén. ¿Sí? Por la fe de su nombre. Amén. Amén. Entonces, en eso ya hicimos énfasis. Entonces quiero tocar la parte de Antipas, mi testigo fiel. Me voy a enfocar hoy en dos cosas: en Antipas, mi testigo fiel, y en donde está la silla de Satanás. Amén. Bueno, Antipas. Este es un nombre misterioso, incluso hay muchas seudónimos hoy de hombres que hacen cosas grandes y se colocan Antipas. No sé si usted sabe eso. A mí me llegó hace algunos años un documento muy importante de William Branham en el Código Secreto de la Biblia. ¿Cuántos saben? El Código Secreto de la Biblia es un libro que escribió un periodista norteamericano llamado Michael Drosnin. En ese libro, encriptadamente, aparecen las cosas de la historia de hoy. ¿Sí? Por ejemplo, las Torres Gemelas, la caída de las Torres Gemelas, muchas cosas. Incluso alguna vez, investigando, aparecía hasta mi nombre. Y al frente de mi nombre aparecía la empresa que tengo. En el Código Secreto de la Biblia. Usted dirá: ¿qué es esto tan raro? Sí, es verdad. Mi nombre también estaba cruzado con Obama y otras cosas. Entonces, yo siempre estuve tratando de buscar acerca del hermano Branham, y nosotros con el registro que teníamos no pudimos encontrar. Pero luego a mí me llegó una documentación de un hombre que se llama Antipas, y él tiene un estudio muy serio acerca de esto, muy serio, en donde prueba que William Branham está cruzado con Elías y con séptimo ángel y con profeta de Dios. Amén. La ciencia solo confirma la veracidad de este mensaje. Amén. Pero entonces quiero resaltar que esto de Antipas es bien interesante. El profeta hace un comentario interesante sobre esto y dice: no hay ningún otro registro en la palabra o en ninguna historia secular con relación a este hermano. ¿Usted entiende lo que es una historia secular, cierto? ¿Qué es una historia secular? Alguien que me explique, porque yo quiero estar seguro que usted está entendiendo. Porque muchas personas pueden llegar acá, leer y decir: oh, yo ya prediqué. ¿Qué es una historia secular? Pero sí, no estoy en la historia fuera de las escrituras, pero Exacto. información. Una historia secular es una historia fuera de las escrituras, pero válida. Entonces, no es lo que está diciendo el profeta. No hay ningún otro registro en la palabra o en ninguna historia secular con relación a este hermano. ¿Qué me hace pensar esto a mí? William Branham, cuando miró y dice Antipas, mi testigo fiel, tuvo que hacer un ejercicio profundo. ¿Cuál fue? Voy a ver quién es Antipas. Amén. Y William Branham dijo: no hay nada sobre Antipas.
Quiero que entiendas eso por un momento. Porque a veces es bueno cuando usted mira algo darse cuenta que estaba pensando o mirando el profeta. Amén. Claramente. Entonces dice, ciertamente, ahora mire lo que dice el profeta, no hay necesidad que lo haya. Es más que suficiente que él fue preconocido y conocido por el Señor. Amén. Dice, es más que suficiente ver su fidelidad al Señor registrada en la palabra viviente. Amén. Amén. Él era cristiano. Amén. Él tenía el nombre de Jesús. Amén. Él tenía la fe de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Y estaba entre aquellos que vivían por medio de esa fe. Amén. Amén. Quiero hacer una pregunta acá. ¿Cuántos tienen fe en el Señor Jesucristo? Amén. Amén. Ahora, ¿cuántos tienen la fe del Señor Jesucristo? Amén. Tremendo. Amén. Miren qué diferencia. Quiero recalcar una cosa. Cuando tú comienzas acá a caminar hacia la estatura del hombre perfecto, tú comienzas con fe en el Señor Jesucristo. Y tú avanzas. Pero cuando tú llegas acá a la piedra de corona, tú tienes la fe del Señor Jesucristo. Amén. El apóstol Pablo en sus registros decía, yo ahora vivo por la fe del Hijo de Dios. No fe en el Hijo de Dios, no. La fe del Hijo de Dios. Imagínate la fe de Jesucristo. Tremendo. Si tienes la fe de Jesucristo, para ti todo es posible. Por eso dice, solo creed. Solo creed. Todo es posible. Amén. ¿Vamos bien? Amén. Bien. Entonces observen. Este Antipas era un hombre muy especial. Y tenía la fe del Señor Jesucristo. Amén. Es lo que dice aquí. Él había respondido a las palabras de Santiago, que vuestra fe en nuestro glorioso Señor Jesucristo sea sin acepción de personas. Yo quiero explicar un poquito esto porque a veces la gente lee esto y no le mete el diente. Amén. ¿Qué significa hacer acepción de personas? ¿Qué dice? Sacar a una. Ana Mónica. ¿Qué entiendes tú por hacer acepción de personas? Limpieza, ¿Cómo? como una limpieza. No. Fíjate que es importante preguntar esto. ¿Qué dices tú, José Como Miguel? una separación entre una gente y otra. Eso. ¿Qué más? ¿A quién más me complementa profundo? La palabra viene de aceptar. Hacer acepción de personas. Es aceptar a unos Y dejar a otros. y rechazar a otros. Amén. ¿Por qué se empezó a dar la acepción de personas en las primeras iglesias? Porque los pastores, que no tenían el Espíritu Santo, no miraban a las personas como almas, sino miraban a las personas como un negocio. Amén. Ah, este trabaja en tal parte, ah, este diezma bien. Estoy hablando claro, perdóneme que le diga, yo tengo que hablar claro, la verdad. Ah, este llega en tal carro, este llega con tales joyas. Entonces a esos que eran ricos y que estaban bien, los trataban súper bien. Amén. No les decían nada. Amén. Uy, no me va a... Pilas, a mí me va a tocar este hermano, no, se nos va y se nos acaba el negocio. Qué dura cosa, hermano. Amén. Pero era lo que estaba sucediendo allá. Amén. Un día con respecto a esto un hombre me dijo, ¿no le da cosa a usted predicar tan duro que se le vaya a la gente? Le dije, no. Ella le da todo el mundo duro, cualquiera le dije, claro, la palabra es para todos. Yo no les doy duro por querer dar duro. No es tratar de venir a golpear a la novia. La novia no se trata mal, pero a veces hay que dar duro. No a la novia, sino a lo que tiene atrapada. Entonces imagínense, y al pobre y al menesteroso, eso llegaban y decían, usted siéntese allá al final, usted eche para allá. Se ve harto en la iglesia católica romana. ¿Se ha visto eso? Harto, el curita eso. Dice, tengo cita con usted, señor curita, el pobre. No tengo tiempo. Pero llega la otra así, señor curita, sigue por favor. ¿Sí pasa? Pero voy a trasladarlo un poco más acá. En muchas iglesias protestantes pasa. ¿Sí se han dado cuenta de eso? Voy a ponerlo más difícil.
En iglesias de este mensaje pasa. Amén. Es triste, pero pasa. Amén. Porque se olvidaron de la verdadera visión de que las personas no son fichas, no son números, sino almas. Amén. Amén. Sí, cierto, la Biblia dice que el pastor se viste con la lana de las ovejas Amén. y toma con la leche de las cabras. Amén. Eso dice la Biblia. Sí, pero esa no es la prioridad de un pastor. Este es el problemita, mire. Un pastor va a tener que responder por almas. Por eso yo ya cuando un hombre va avanzando en su ministerio y ese ministerio va a ser encaminado hacia un pastorado, yo les hago una pregunta muy fuerte. Digo, ¿te interesa la gente? ¿Estás dispuesto a responder? Porque eso es fácil responder cuando todos son buenas gentes y sonrisas personas. Cuando se meten en líos. Amén. Quiero que pienses esto. Entonces observa, ¿por qué estoy diciendo esta situación? Porque aquí el profeta nos está diciendo que Antipas sí tenía una fe correcta, que decía aquí, mira, ojo, como Santiago lo dice, él había respondido a las palabras de Santiago, que vuestra fe en nuestro glorioso Señor Jesucristo sea sin acepción de personas. O sea, no a uno los trato bien y a otros no. Amén. Todos por igual. Miren, dijo el profeta que bajo el techo de su iglesia él quería gente rica, pobre y que todos fueran hermanos. Cuando yo miré eso por primera vez, dije, yo quiero lo mismo en mi iglesia. ¿Será que aquí pasa eso? Acá tenemos gente con harto dinero. Sí, amén. Hay unos que sí, hace 2 meses no pueden venir porque están amenazados de secuestro. Señor, amén. Pero vienen ya. Ay, chico, y tal. Y tenemos otros que no tienen tanto dinero, pero todos bajo este techo somos iguales. Hijos de la hermosa. Quiero que sepan que eso le gusta a Dios. Ahora, Dios quiere que estemos bien. Pero el profeta dice, más adelante, en esta misma edad, dice, la mayoría del pueblo de Dios es pobre. Ahora, ojo, usted no puede confundir pobre con desarrapado, con los zapatos rotos y haciendo orgullo. No, es que soy pobre. No, usted lo que es un cochino. Amén. Con la chaguala por acá y con sobaco y todo. Es que soy pobre, hermano. Hermano, pobre. No. Aprovecho para decir esto porque a mí me gusta edificar a la iglesia. Pobre no significa sucio. Humilde no es por allá una persona desarrapada. Usted puede ser la persona mejor vestida y ser humilde. La humildad es una actitud en la vida. Es un fruto del Espíritu de Dios. No confundamos. Dios nos quiere bien. Dios quiere que nos cuidemos unos a otros. ¿Estamos bien? Ojo, ¿cuántos saben que Dios dice que uno le debe ir de tal forma en la economía que debe tener para dar a los pobres? Eso es obligatorio. No es una opción. Eso dice la Biblia. No dice solo a los pobres de la iglesia, a los pobres. Porque la novia es misericordiosa. ¿Cuántos saben que el que le presta al pobre le presta a Dios? Yo un día hice un experimento. Un día estábamos con un hermanito. No es de acá. Ahí sí estábamos, pero no teníamos nada. Señor, ¿y qué hacemos? Y lo otro. Y yo me paré, yo me acordé y me paré. Espera, hermano. A mí me tiene una plática. Vamos a ver. Señor Dios, Padre de la gloria. Señor Padre, yo te amo, te bendigo y te glorifico. Espero no ser atrevido, Señor, pero te he prestado unos centavitos. Los necesito ahora, Padre. En el nombre de Jesús, cuando termine está loco. Entonces saqué la Biblia y dice, mira, aquí dice que el que le presta al pobre le presta a Dios. Tengo acumulado y ahorita necesito. A los 10 minutos estaba solucionado el problema. Eso es verdad. Eso es Biblia.
Tremendo, amén. Usted tiene que saber hacer sus cosas y sus peticiones con Dios. O entonces quitamos esa escritura. No, que el Señor constantemente está mirando qué sientes tú por los demás. Amén. Hay cosas que marcan la vida. Marcan. Yo recuerdo una vez yo iba con una dama, esa sí está aquí. Esa dama, estábamos en Tabio. Estábamos comprando pastelitos y cositas ricas en cuchipandas, que se llama. Estaba allí y había unos soldados al frente. Amén. Yo me acuerdo que estaba yo dijo, voy a llevarle algo a los soldados. Amén. Quedé así como, a mí no se me había ocurrido llevarle nada a los soldados. Normalmente el Señor me usa misericordia, pero a mí no se me va a ocurrir ir a comprar. ¡Ey, muchachos! ¡Está! Una sonrisa personal. Amén. Esa es mi esposa. Amén. Gloria a Dios. Entonces uno, ojo, el Señor todo el tiempo el Señor está preguntando, ¿tú qué sientes hacia los demás? Amén. ¿Sabes por qué? Te lo voy a resumir. La esencia del mensaje está en esta frase. La actitud que tengo hacia las demás personas es la actitud que tengo hacia Dios. Amén. ¿Sí puede creerlo? Amén. Seguimos. Entonces dice, un hombre lleno del Espíritu Santo, dice, sea sin acepción de personas. Mira lo que dice. Lleno del Espíritu Santo y de fe como fue Esteban. Ojo, el profeta está comparando a Antipas con Esteban. ¿Tiene alguna importancia esto? Todavía. Amén. Porque lo voy a explicar, tengo que parar acá y le tengo que explicar un poquito quién fue Esteban. Amén. ¿Quién fue Esteban? Esteban fue un diácono. Primero lo que quiero decir es que no fue un apóstol, Amén. no fue un pastor No, amén. y no era un ministro, No, amén. era un diácono. Ahora, un diácono es un ministro en la casa del Señor, pero no es un ministro del ministerio quinto. Un diácono. ¿Qué es un diácono? Lo aprovecho para decir. Un diácono es el policía de la iglesia. Ahora, ojo, algunos han confundido eso en este país. Entonces, porque es que yo quiero que entienda que el profeta dijo, un diácono es el policía de la iglesia y el profeta era norteamericano. Y usted ve a un policía norteamericano y es todo fino, todo especial, te trata bien, cuando te encuentra te dice en qué lo puedo ayudar. Pero algunos acá en Colombia han confundido eso. Entonces, perdón, un diácono es policía, ay, usted allá, usted se ubica allá, usted por qué cruza los brazos, usted, no es que así son los policías acá. Entonces tienen un mal modelo. Yo la cosa. ¿Usted no ha entrado a iglesias donde los diáconos lo tratan mal? Sí, amén. De este mensaje. Sí, amén. Tremendo, pasa. Sí, amén. Creen que son, yo no sé qué creen, pero se toman mal la tarea, porque tienen mal la imagen de policía, que un diácono es el policía de la iglesia. Entonces yo a veces me sonrío y les digo, oye, pero en Estados Unidos los policías son otra cosa. Sí, un diácono es el policía de la iglesia. Amén. ¿Por qué surgieron los diáconos? ¿Alguna vez se han preguntado en la Biblia dónde es que surgen estos hombres? Resulta que cuando comenzó la iglesia, esto es en Hechos de los Apóstoles, Hechos 2, fue inaugurada la iglesia. ¿Cuándo fue inaugurada la iglesia? Cuando cayó el Espíritu Santo. Y entonces en Pentecostés, cuando cayó el Espíritu Santo, la iglesia fue inaugurada. Y luego nos dice que la gente fue empezada a ser edificada en la doctrina de los apóstoles. Y empezó a crecer la iglesia. Entonces, cuando eran así, 50, 60, incluso cuando eran 20, no había mucho problema. Nosotros tenemos acá con 50, 60, 40, 60. Pero imagínense, eso crecieron rapidito. El primer día hubo 3.000 bautismos. Se puede poner a pensar en, y la Biblia dice, y el Señor añadía cada día los que habían ser salvos. ¿Quién los añadía? El plan para ganar almas de los hombres. El Señor. Claro, usted tiene que tener un plan para ganar almas conforme al Señor. Entonces, como se iban añadiendo, claro, entonces empezó a haber un problemita. Que Pedro,
Juan, los apóstoles, Santiago, todos esos apóstoles estaban predicando la palabra, pero también tenían que tener un orden de manejo en la iglesia. O sea, tenían que, porque como pusieron todo en común, entonces distribuían a unos, hacían esto y lo otro, ¿sí? Para que no hubiera hambre en la casa del Señor. Así comenzó la iglesia. La iglesia del Nuevo Testamento. Ok. Y entonces empezó a haber un problema. No había una buena distribución porque ya no daban abasto los apóstoles. Entonces un día Pedro dijo, un momento, no es justo que nosotros que predicamos la palabra ahora nos dediquemos a las mesas. Porque se están quejando las viudas de los griegos que no se les da lo mismo que las viudas de los otros. Y tienen razón, no, aquí tienen que haber hombres que pongan orden en la iglesia. Entonces ahí surgen los diáconos. Eso está donde en Hechos 6. Y si usted observa, yo le voy a pedir al hermano Manuel que nos lea cómo fue esto de los diáconos y cómo fueron puestos los primeros diáconos. Hechos 6. En aquellos días, como creciera el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos, de que las vidas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron, no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Buscad pues, hermanos de entre vosotros, a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo. Nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Agradó la propuesta a toda la multitud y eligieron a Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo, a Felipe, a Procoro, a Nicanor, a Timón, a Parmenas y a Nicolás prosélito de Antioquía. Creo que es Procoro. ¿Esta es la primera obra? Procoro. Hermano Procoro. Amén. Hubiera sido duro para mí saludar. Hermano Procoro. Pero su nombre está escrito en el reino. Bueno, entonces observen. Esteban fue un diácono muy tremendo que incluso en Hechos 7 Dios lo escoge a él, no a un apóstol, no a nadie más, sino a Esteban, para sellar con su vida ser el primer mártir de la iglesia. Esteban fue el hombre. Yo estuve ahí en Israel, en la puerta de San Esteban. Y el hermano Jorge me dijo, mira, aquí fue sacrificado Esteban, aquí fue apedreado. Y por esa misma puerta fue que Israel, los soldados del ejército de Israel entraron en 1948 y entraron y tomaron Jerusalén. Por esa misma puerta. ¿Por qué? Amén, sí, amén. Quiero que lo piensen. Tiene una relación directa. Sí, amén. Ahora, Esteban, lleno del Espíritu Santo, cuando lo estaban apedreando, le estaban echando piedra. ¿Qué hizo Esteban? Dijo, Señor, no les tengas en cuenta ese pecado. Creo que de ahí fue que mi mamá tuvo que sacar el dicho, cuando yo tenía 5 años, las almas nobles construyen grandes castillos con las piedras que les arrojan sus hijos. Ahora mi mamá no conocía la Biblia, fíjate, pero sí sabía el dicho. Y sí me marcó con ese dicho. Entonces, ojo, la novia no tira piedra. La novia no tira piedra. No le tira piedra a los otros. El único de la novia que estuvo autorizado a tirar piedra la cogió y la echó hacia el aire. Amén. Fue el profeta. Ojo, porque es que hay mucho religioso que a veces van bien ungidos. Todo bien, pero cuando le hacen algo, ¿sabe quién soy yo? Espera un momento, le llamo a mi pastor, es tremendo que yo, tremendo, y practican evangelio muscular. Amén. Usted sabe, el evangelio muscular ya cuando no cae, si cree o cree, no, eso no es así. La novia no actúa de esa manera. Entonces, ojo, el profeta comparó a Antipas con Esteban. Amén. Mi testigo fiel. La pregunta es,
nosotros podemos ser comparados con ellos. La palabra Esteban significa el coronado. El coronado. Dios se demoró 7 capítulos para poner uno a la estatura completa. Amén. El coronado. Y ese coronado murió viendo a Jesús. Veo al cielo abierto y el Hijo del Hombre. Quiero que lo piensen. ¿Podemos ver a Jesús en medio de la persecución? Amén. Gloria a Dios. Porque es fácil ver a Jesús cuando estoy cómodo. Amén. Y cuando Jesús permite que nos pasen 3, 4, 5 cosas desafortunadas en el instante, podemos ver por qué. No necesariamente nos pasan cosas malas porque hay algo malo. Dios permite que nos pasen cosas malas para pulirnos. ¿Cuántos saben eso? Amén. ¿O no dice la Biblia que todas las cosas nos vienen a bien? ¿A quiénes? ¿A quiénes? A quienes han A los que amamos a Dios. Quiero que lo pienses. Amén. Entonces, muchas veces, uy, no, si todo va bien, ¡ah, Dios! Pero ahí de que pase algo, Dios. Y a veces, Dios. ¿Por qué estoy diciendo esto? Porque Dios necesita pulirnos. Mira esto, pulirnos. ¿Cuántos saben que la pulidora duele? Dios necesita cortarnos. La Biblia dice que somos diamantes. El profeta nos comparó con diamantes a nosotros. Y un diamante, ¿con qué cree que lo cortan? Con otro diamante. Sí, amén. Más grande. Sí, amén. Ahora, ¿para qué es cortado un diamante? Porque a Dios le gusta cortar. Porque si un diamante no es cortado, no proyecta su luz. Se llama, incluso le dicen el alma del diamante, el fuego del diamante. Lo mejor del diamante es sacado cuando es que cortado. Entonces Dios necesita cortarnos. Amén. ¿Podemos aceptar eso? Amén. Muy bien. Dice el Espíritu Santo. Lleno del Espíritu Santo y de fe como fue Esteban, él no tenía respeto de nadie. No temía a nadie. Ojo, ojo. Si usted no sabe leer el mensaje, aquí el otro día yo le hablé de respetos. Si usted lee esto descontextualizado y dice, ve, no hay que respetar a nadie. No. Cuando está hablando aquí no tenía respeto de nadie, no tenía respeto de nadie conforme a las falsedades de la palabra de Dios. ¿Me hago entender? O sea, que la gente dijera tal cosa, él decía, no, yo le creo hasta la palabra. No, que diga, yo le creo a la palabra. Pero no era que el hombre fuera irrespetuoso, ¿no? Ah, no, es Esteban, no, yo tengo que ser como Esteban, hecho para allá, no. ¿Ve cómo es de importante poner esto bien? Yo he visto que esto muchas veces se lee en una iglesia, ya lo prediqué, y la gente coge eso justamente. Esteban no tenía respeto de nadie. Hermano, págueme lo que me dé. Yo lo voy a pagar a usted, yo soy como Esteban. Cuidado. Es lo fácil que es coger con este mismo mensaje fuera de contexto y hacer la cosa mal. Entonces, él no tenía respeto de nadie, no temía a nadie, y cuando la sentencia de muerte fue pronunciada sobre todos los que tomaban aquel nombre y andaban en la fe de Jesucristo, él tomó su lugar con aquellos que no se retractaron. Voy a tomar un poquito más de eso, que no tenía respeto de nadie. Mire, Esteban se paró en Hechos 7 y empezó a decir, ustedes, padres, oís, todo, le estaba hablando a los ancianos de Israel, a la gente que se suponía que era santa, y después les terminó diciendo, ustedes, duros e incircuncisos de corazón. Señor, amén. Ahí fue cuando no tuvo respeto de esos santurrones. No eran santos. Tenían que poner a una fábrica de dulces. Eran santurrones. Santos no. Dios quiere santos. Amén. No santurrón. Recuerde cómo actúa el santurrón. Yo no miro, yo. El santo, cuando ve una tentación, dice, Señor, me está pasando esto. Reconoce su problema.
problema. Amén. Se lo entrega a quién? Al Señor. El Señor dice, venid a mí. Todos los que estáis trabajados y cargados. ¿Quién cree que es eso? Los santos. Yo, pronombre personal, os haré descansar. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. Amén. El santo es el que más pruebas tiene. Amén. También tiene tentaciones. Amén. Cuando tengas tentación no te desanimes. Amén. Yo sé que hay algunos que se ponen religiosos y le viene una tentación y dicen, a mí ya no me debería pasar. Amén. Mire, quiero decirle que Jesús fue tentado en todo. Amén. La Biblia dice que en todo. El profeta dice que Jesús fue tentado a tomar alcohol. Fue tentado con mujeres. Amén. Hasta con hombres. Amén. ¿Se puede imaginar a Jesús en eso? Ahora, ser tentado no es caer. La tentación va a venir en todos los momentos de tu vida. Amén. 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 Yo quiero que de aquí en adelante camines como cristianos sabiendo esa realidad. Porque cuando tú sabes esa realidad, por ejemplo, hay tentación a apostatar. Hay gente que va caminando y de repente el diablo le dice, no vuelvas a la iglesia. Amén. Amén. Correcto. Así de sencillo. Apostatar, no vuelvas. ¿Sabía eso? Amén, Señor. Amén. Y no es porque usted sea un flojo o un débil, no, viene. ¿Qué es lo que usted hace con eso? Si usted acoge eso, se lo llevo el diablo. Señor, amén. No. Amén. Pero si usted rechaza eso, usted dice, muy rico. Mayor es que está en nosotros. Usted reconoce y usted dice, no, de Satanás. Hasta luego. Gloria a Dios. Si quiere usted no vaya, pero yo voy. Aunque él va. Usted sabe que Satanás va a la iglesia. Satanás es de los primeros que llega. Señor, amén. Ahora no vayan a dar quién llega siempre. No. Pero usted tiene que entender que Satanás le gusta ir a los cultos religiosos. Y Satanás es religioso. Amén. Amén. ¿Vamos bien? Amén. Oiga, no se avanza mucho cuando se da a profundidad, ¿no? Entonces mira lo que dice. Sí, él murió. ¿Quién? Antipas. Ahora mire, pero como Abel. Mire con quién se lo comparó. Tremendo. ¿Con Esteban? Con Abel. ¿Por qué cree que lo está comparando con mártires? Por supuesto. La pregunta es, hijo de Sión, en esta edad tibia, blanda, sucia, puerca de la Odisea, ¿tú estás dispuesto a ser mártir? Amén. Porque, ojo, es posible que muchos que estamos acá no tengamos que pasar por mártires, pero es posible que muchos tengamos que pasar por Amén. mártires. Que habría mártires. Amén. Te quiero preguntar, si te vendes por menos que un plato de lentejas, ¿tú crees que estás para ser mártir? No, Señor. Tremendo. Si no vienes a culto porque estás ocupado, ¿crees que das para mártir? No. Si a veces tu mujer vas caminando llena de virtud y alguien te dice 2, 3 cosas de reproche, uy, mire esas mechas, oh, porquería, y tú, ay Señor, y sufres 10 días por eso, en vez de, bueno, que me reprochen por hacer la cosa bien. Gloria a Dios. Hay unas que pueden parecer santas y les hacen una visita de 3, 4 horas y las sacan del mensaje. Amén. Amén. Y ellas mismas después concluyen y dicen, ay, yo no servía para esta cosa. Yo no. Yo no soy simiente. ¿Sí? Yo te quiero preguntar, ¿damos para mártires? Quiero decirle cómo se forma un mártir. Quizás Dios sabe que hoy voy a decir una de las cosas más importantes de toda la vida. Amén. Y lo voy a reproducir de como lo dijo un profeta. No tengo el extracto acá, pero se lo voy a reproducir. El profeta dijo que la vida de mártir se forma día a día. La vida de mártir se forma día a día. ¿Cómo? Dijo, cada vez que usted se arrodilla
Cada vez que usted lee, cada vez que usted entra en la disciplina de Dios, está siendo entrenado para ser mártir. Dice, posiblemente algunos, escuchen, posiblemente algunos no van a tener que pasar por el martirio, pero van a tener que morir día a día de eso. Por eso, cada vez que tú te acuestas sin arrodillarte, te está ganando el diablo. Cada vez que te levantas sin arrodillarte, puedes hacer muchas cosas y hacerlas bien, el diablo te está ganando. Amén. Correcto. Porque tú no estás entrando en la dinámica del mártir. Amén. El mártir es un sacrificio, alguien que se sacrifica. Amén. Te estoy dando la clave. Hay un sacrificio supremo que es la vida, pero hay un sacrificio día a día de cosas. Amén. Posible a veces estás demasiado cansado y el diablo te dice, hoy no leas. Hoy no te arrodilles. Ese día es el que tú mismo vas, prendes la lucecita, te pones cómodo, si tienes que tomar un tinto te lo tomas, pero lo vas a hacer. Amén. Porque es día a día, escúchame, que se le gana la batalla al Señor. Tremendo, amén. Usted sabe que el enemigo tiene programados algunos. Y el día del culto, todo está bien, pero el día del culto se enferman. El día del culto le salen 40 problemas. El día del culto, usted puede seguir siendo víctima de eso o hacerle un paro a Satanás y decir, Satanás, en el nombre de Jesucristo, no permito que esto Amén. Gloria a Dios. Amén. tiene que huir. Porque la gente tiene que huir. Sí, Señor. Amén. ¿Sí puede decir amén? Amén. Diga. Amén. Porque nada más en el amén, escuche, nada más en el amén, el diablo le puede estar robando a usted la bendición. Usted dijo, la oveja se conoce por el amén. Ahora, ojo, quiero hacer una corrección amorosa. Yo se los enseñé. Cuando ustedes le estén leyendo un texto bíblico, no digan amén a cada versículo. Claro, amén. Sí, amén. Yo sé que el otro día el hermano quería que Señor, no. amén. Correcto. Leen todo el texto y después usted dice amén. ¿Y no lo dejan leer? Pero a la prédica sí. Si es la palabra, dígame. Amén. Ahora hay unos que quieren la mente resfriada. Hay otros que es con los párpados. Hay otros que la ven. Ya uno parado acá. Hay otros que tienen la mente vuelta cuando pasa que Dios está bajando y regañando y el que está aquí sabe que está el otro. Yo he visto todo tipo de cosas con esto. Yo le aconsejo sanamente, si usted oye la palabra, dígame. Amén. ¿Sí puede decir amén? Amén. Gloria a Dios. Hay otros que están bravos. Piénsalo, hijo. Te lo digo por algo. Dios quiere quitar espíritus raros que a veces hay. Amén. Entonces mira lo que dice acá. Sí, él murió, pero como Abel obtuvo, gracias, un testimonio de Dios. Amén. Mira lo que dice el profeta. Su nombre está escrito en la palabra. Y aunque muerto, su voz todavía habla en las páginas del registro. Amén. ¿Hablan algunos muertos? Amén. ¿Hablan algunos muertos? Gloria a Dios. Dice, otro mártir fue llevado a su reposo. Pero en esta ocasión Satanás no triunfó, así como no triunfó cuando dio muerte al príncipe de paz. ¿Quién es el príncipe de paz? Cristo. Eso. Porque así como Satanás fue despojado en la cruz, así también ahora la sangre de Antipas clamará a centenares más, quienes tomarán sus cruces y seguirán al Señor. Quiero que piense un momento en ese título mayor de Jesús. Es uno de sus 5 títulos de Isaías. ¿Usted sabe? Cuando llaman en Isaías 9:6 dice, y se llamará su nombre consejero, Dios fuerte, príncipe de paz, Padre eterno, admirable primero. ¿Sí? Entonces, quiero que lo mires esos títulos. Príncipe de paz. ¿Has pensado eso? Príncipe de paz. Él murió en una horrenda cruz.
El príncipe de paz Amén. murió en una horrenda cruz. Entonces, ¿cómo no ser el príncipe feliz? Quiero que pienses. Piensa profundo. Ahora, lo que caracteriza a la novia es la misericordia. Los demás pueden estar ciegos a la necesidad de los otros. La novia está pendiente. Amén. ¿Cómo vamos? Amén. Gloria a Dios. Dice, mira esto tan hermoso, pero en esta ocasión Satanás no triunfó, así como no triunfó cuando dio muerte al príncipe de paz. Porque así como Satanás fue despojado en la cruz, así también ahora la sangre de Antipas clamará centenares más, quienes tomarán sus cruces y seguirán al Señor. Pero yo quiero que tú tengas claro algo. Tú sabías que la Biblia dice, en una de las epístolas de Pablo, que Satanás fue despojado en la cruz. ¿Tú sabes qué es ser despojado? Le quitaron los derechos de todo. ¿Dónde? En la cruz. Pero es que usted canta en la cruz do primero vi la luz. Las manchas de mi alma yo la veo. De allí por fe yo vi a Jesús. Siempre feliz con él. ¿Siempre qué? Feliz. Porque el príncipe de paz nos hace príncipe feliz. Gloria a Dios. ¿Entendés? Amén. Amén. Gracias. Amén. ¿Lo creen? Amén. ¿Vamos bien? Amén. Amén. Mira lo que dice aquí. Vamos a abordar el tema donde está la silla de Satanás. Ya vimos la parte de Antipas. Ahora vamos a ver la silla de Satanás. 12 y 12. Vamos a trabajar hasta las 12 y 40. Algunos tienen que salir antes, tienen permiso, pero vamos a trabajar hasta las 12 y 40. Amén. Dice así: la razón por la cual esto es parte del elogio del Espíritu es porque estos valientes soldados de la cruz estaban venciendo a Satanás allí en medio de su propio trono. Mire, este tema es muy profundo. Yo no sé si lo alcance a terminar hoy, pero voy a avanzar. Dice, estaban obteniendo la victoria en la batalla por medio del nombre y la fe de Jesús. Creo que vean que son dos cosas: el nombre y la fe de Jesús. Tremendo. Amén. ¿Lo tiene claro? Sí, amén. Miren lo que dice aquí. Así como los poderosos hombres, allí mismo en el campo de los líderes de las tinieblas. O sea, quiero hacerle ver esto rápidamente. Dios es un experto en vencer a Satanás en su terreno. Dios es el mismo, Jesucristo es el mismo ayer, hoy, por los siglos. Igual. Le voy a colocar un ejemplo. Eso es para que usted no se desanime en medio de cuando usted vea la inmundicia en la vida. Porque hay muchos que ven la inmundicia en su vida y dicen: oh, Dios ya no me quiere, no trata conmigo. Y es aquí donde Dios coge y tome. Es experto en eso, ¿sabía? Es experto en eso. Por ejemplo, mire Dios, Moisés, le voy a colocar un ejemplo tremendo. Moisés, Dios necesitaba esconder a Moisés de Faraón. Porque Faraón dio una orden de matar a todos. Y Dios no escondió a Moisés de Faraón, sino en la casa de Faraón. Le dijo: mira, Faraón, es más, me lo vas a criar. Debe de buena comida y todo, porque póngalo bien. ¿Pueden creer cómo es Dios? En las mismas narices de Faraón escondió a Moisés. Lo puso a educarlo. Amén. ¿Alguna vez ha pensado eso? Dios hace eso cada rato. Y aquí en esta edad de oscuridad tremenda, mire la oscuridad hasta donde había tomado, profundo. Dios dijo: venga, ustedes van a vencer a Satanás en su mismo terreno. Amén. ¡Qué encomio tan tremendo! O sea, qué encomienda. Así como los poderosos hombres de David que invadieron el campo del enemigo para traerle a David agua para saciar su sed. Usted sabe que una vez David tenía sed, estaba así parado en Belén, qué sed. La mejor agua de Israel es la de Belén. Dijo: yo quisiera tomar un poquito de agua de Belén. Y sus valientes amaban tanto a David que, escuche, dos de ellos
tenían que pasar por las filas enemigas así, cha, 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 cha. Hicieron eso durante bastante, como 2 kilómetros, para irle a traer un vaso de agua a su rey. Sabían que él iba a ser el rey. Amén. ¿Y saben lo que hizo David con eso? Ese vaso de agua. Gracias, muchachos. No, David honró tanto eso. Dijo, qué tremendo, estos hombres se expusieron la vida por darme un vaso de agua. Y David, muerto de sed, cogió el agua y dijo, no puedo beber yo lo que trajeron ellos exponiendo sus vidas, lo ofrendaré a Jehová. Amén. Amén. Qué clase la de David. Qué clase la de los hijos de Dios. Amén. Por eso fue que el profeta le llamaba a su novia, ¿me sigue en clase? ¿Me sigue en clase? Era un pueblo con clase. Gloria a Dios. ¿Lo amamos? Mira lo que dice, así como los poderosos hombres de David, que invadieron el campo del enemigo para traerle a David agua para saciar su sed, así también estos gigantes de la fe, mire cómo le llamó el profeta a los de Pérgamo, gigantes de la fe, invadieron el reino de la fortaleza terrestre de Satanás, y por medio de la predicación y exhortación trajeron el agua de salvación a aquellos que vivían bajo la sombra de la muerte. Amén. Ahora, así como estas palabras acerca del trono y el reino de Satanás son parte del encomio de Dios para sus escogidos, en verdad también fijan la escena para la denuncia del mal que había logrado supremacía en la iglesia. Pérgamo, el trono y la morada de Satanás para muchos. Estas frases han sido simplemente gráficas en vez de ser verdaderamente históricas. O sea, mucha gente cree que la Biblia dice que Pérgamo es el trono y la morada de Satanás como un símbolo, pero el profeta va a probar que fue histórico. Aunque el trono y la morada de Satanás siempre ha sido Babilonia, el profeta va a probar cómo pasó de Babilonia a Pérgamo. Esto es lo genial acá de esta predica. Amén. Gloria a Dios. ¿Entendemos? Amén. Entonces mira lo que dice acá. Dice, pero verdaderamente son reales y la historia lo prueba. Pérgamo en verdad era el trono y la morada de Satanás. Ahora va a explicar, así es como sucedió. Pérgamo no era el lugar donde Satanás originalmente moraba en relación a los asuntos humanos. Babilonia siempre ha sido literal y figuradamente su centro de operación. Es lo que está diciendo, Babilonia siempre ha sido literal y simbólicamente. Babilonia, pero entonces ahora va a explicar cómo fue que pasó a Pérgamo. ¿Ok? Amén. Dice, fue la ciudad de Babilonia donde la adoración satánica tuvo su origen. Eso está en Génesis 11, del 1 al 9. Voy a leerle algunos apartes. Dice, incluso engendró a Nimrod, quien llegó a ser el primer poderoso de la tierra. ¿Quién fue el primer poderoso de la tierra? ¿Cuántos saben que el primer poderoso de la tierra fue Nimrod el negro? Amén. 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 Estoy diciendo esto con un propósito. Sí, amén. Porque yo quiero que usted vea al último poderoso de la tierra. Amén. Tremendo. Amén. Sí, Barack Obama, de Estados Unidos de América. Usted sabe que Barack significa relámpago en hebreo y Obama significa cielo. O sea que Barack Obama significa relámpago que cae del cielo. Amén. Correcto. Entonces miren cómo es la venida del Hijo del Hombre. Dice, usted sabe que Barack Obama es de Estados Unidos, Amén. pero nació en Hawái. Y Hawái es oriente. Estados Unidos es occidente. Hawái es una isla de Estados Unidos ahora que se la vendió a Oriente. Pero cuando Barack Obama nació, ya Hawái era parte de Estados Unidos. Pero Hawái es una isla que queda en la mitad del Océano Pacífico en el oriente. Y Estados Unidos es occidente. Yo quiero que me lea Mateo 10, 27, 24, 27, un momentico. Porque la gente necesita saber bien eso. Gloria a Dios. Porque estoy hablando de Cus, el primer poderoso de la tierra, pero ahora estoy hablando del último poderoso. Gloria a Dios. Mateo 24 entró. Porque como el relámpago que sale del oriente. Perdón,
El relámpago, Barak significa relámpago en hebreo, no estoy inventando. El relámpago que sale del oriente. Y se muestra hasta el occidente. Y se muestra hasta el occidente, el presidente de la nación occidental más poderosa de la tierra. Y será también la venida. Así será la venida del Hijo del Hombre. Para ese tiempo. Tremendo. Ah, qué raro. Ya está en su doble periodo. Gloria a Dios. Amén. ¿Dónde estamos parados, iglesia del Dios viviente? Amén. ¿O le tiene miedo a la verdad? Gloria a Dios. Amén. Quiero que lo piense. Vuelvo acá. Amén. Entonces Cus engendró a Nimrod, y Nimrod fue el primer hombre vigoroso cazador delante de Jehová, y fue el comienzo de su reino Babel, Ereg, Akkad y Calné en la tierra de Sinar. O sea, fíjate, como fue el comienzo de su reino. Amén. O sea, ¿quién fundó Babilonia? Nimrod. Amén. Ahora, ¿quién desbarató y volvió completamente Babilonia a los Estados Unidos de América? Lo primero que hizo fue pararse y decir, mire, sí al matrimonio gay. ¿Sí? Luego se paró y dijo, mire, les voy a decir la verdad, no nací en Belén, tampoco vengo de Criptorio, haciendo chistes con Jesucristo. Entonces, hermano, haciendo chistes. Quiero que lo pienses. Después dijo, ya no somos una nación cristiana. Yo le mostré todas esas cosas. Después se burló de Abraham. ¿Se acuerdan cuando se burló de Abraham? Sí, amén. Digo que si Abraham no sacrificara a Isaac, usted sería el primero en llamar por teléfono a la policía. Dice, porque nosotros no vemos lo que Abraham ve. Amén, él no ve lo que Abraham ve. Amén. Todo eso se los mostré en videos. Todo eso lo supo la novia en su momento. Todo eso está registrado en la internet también. Amén. Entonces vemos que él fundó Babilonia. Amén. Ahora, luego ahí se construyó una torre. Quiero hacerle ver aquí algo trascendental. No lo vaya a perder, hijo de Sión. Amén. Cuando fue fundada Babilonia, tenían una sola lengua. Amén. Babel. ¿Usted sabe qué significa Babel? Confusión. No. Babel viene de Babilón, que significa puerta del cielo. Amén. Amén. El profeta lo dice en el mensaje de la escritura en la pared. Babel significa puerta del cielo. Amén. Pero ellos quisieron hacer ahí en la puerta del cielo una torre hasta el cielo. Y a Dios no le gustó. Y Dios bajó y confundió su qué. Y ahí fue cuando se llamó Babilonia, que significa confusión. Primero era Babel, puerta del cielo. Pero después fue Babilonia, confusión. ¿Qué confundió Dios? Las lenguas. ¿Para qué? ¿Para qué confundió las lenguas? ¿Algún día te has preguntado? Para que no pudieran comunicarse. Lo que Dios quería bombardear era la comunicación. Por eso cuando el Hijo de Dios vuelve y toma la tierra prometida y dice, dame ahora mi monte, Hebrón, la comunicación perfecta. La comunión. Amén. Eso es lo que el diablo no quiere comunicar. Por eso es que Dios ama el reporte. El diablo lo odia. Amén. Amén. Entonces observa, allá abajo confundió, tenían una lengua, ahora empezaron a hablar, ¿sí? No se entendía. Y ya no se entendieron porque había muchas lenguas. Ahora, ¿cuándo revirtió Dios eso? En Hechos 2. Sí, amén. Ahora bajó el fuego de Dios. Y ahora estaban hablando en una lengua y el otro le entendía en su lengua. Porque Dios estaba empatando eso, querido. Dios estaba volviendo a Génesis. Amén. Gloria a Dios. Correcto. ¿Lo crees? Amén. Es verdad. Amén. Dice, Babel es el nombre original para Babilonia. Ahora mire lo que para Babilonia, el cual quiere decir confusión. Mire, ¿qué es lo que quiere decir confusión acá?
Babilonia, no Babel. No Babel, sí, amén. Babel, el profeta dice, significa puerta Puerta del del cielo. Dios, del cielo. Amén. Pero si usted lo lee aquí así, fíjate que la traducción aquí está errada. Babel es el nombre original para Babilonia, el cual quiere decir confusión. No aclaran cuál, Babel o Babilonia. Por eso es que Jorge Smith está rectificando estas cosas. Amén. Gloria a Fue Dios. literalmente comenzado por Cus, el hijo de Cam, pero fue convertido en un reino de poder y grandeza bajo su hijo, Nimrod, el cazador vigoroso. Ahora observe. Vamos a una cosa acá muy fuerte. El primer hombre poderoso de la tierra, ¿sí? El diablo total, un cazador vigoroso. Dios también tenía que devolver la película y poner un cazador vigoroso de Dios al final de los tiempos. El profeta de Dios. Quiero que lo vea. Amén. Amén. Tremendo, amén. Dice, según el registro de Génesis 11 y también según la historia secular, Nimrod se propuso hacer 3 cosas. Estas 3 cosas se las tengo que decir, porque Nimrod tenía un triple propósito. Dice, él quería edificar una nación poderosa, Amén. lo cual lo hizo, Babilonia. 2, quería propagar su propia religión, lo cual lo hizo. Amén. Y 3, y quería hacerse un nombre, lo cual también realizó. Estas 3 cosas no quiero que me las olviden. ¿Qué era lo que quería hacer Nimrod? Edificar una nación poderosa. 2, propagar su propia religión. Y 3, establecer para sí mismo un nombre. Amén. ¿Lo creen? Dice, sus hechos fueron tan monumentales que el reino de Babilonia fue llamado la cabeza de oro entre todos los gobiernos del mundo. Así le llamó ¿quién? Daniel. Imagínense, la cabeza de oro. Amén. ¿Usted sabía que el título de los reyes de Babilonia, usted sabe cuál era el título de los reyes de Babilonia? Rey de reyes. Usted dice, ese pertenece a Jesucristo. Ese arrebató Jesucristo a esos. Le dijo el profeta Daniel a Nabucodonosor, tú eres rey de reyes. Amén, Señor. Tiene que saber la verdad. Amén. 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 ¿Qué? Algunos están como... No Tremendo. sabían eso, ¿cierto? Lo leemos, Daniel, cuando Daniel le interpretó el sueño a Nabucodonosor. Para probar que yo no estoy... Yo sé, porque esto no lo dicen normalmente, porque esto es doctrina mayor. Amén. Creo que es como Daniel 2, no lo interpreta así. En el segundo año del reinado de Nabucodonosor, tuvo No, Nabucodonosor. cuando le dijo el sueño, cuando le dijo ya se lo está interpretando. Adelante. Tú el rey de reyes. Amén. Verso 37. Eso. Dice, tú, oh rey, Le está diciendo el profeta de Dios a Nabucodonosor. tú, oh rey, eres rey de reyes. Perdón. Sepan que ese título fue arrebatado por Jesucristo y ahora Él es el Rey de Reyes y Señor de los Señores. Amén. Él es el Rey de Reyes, Nabucodonosor, un diablo completo. Amén. 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 Ahora, ¿quién es el Rey de Reyes? El Señor Jesucristo. Amén. Desde la eternidad. Amén. Pero cuando Adán, el Rey de la tierra, el Dios de la tierra, dejó caer la cosa, cayó sobre Satanás y ahora estaba aquí en Nabucodonosor. Rey de Reyes. El profeta mismo le está diciendo, tú eres el Rey de Reyes. Amén. ¿No le gusta al diablo que sepamos eso? Amén. Ok, siga. Porque el Dios del cielo te ha dado reino, poder, fuerza y majestad. ¿Quién se lo dio? El Dios. Del cielo. Cielo. Amén. Tremendo. Lo que Satanás nunca fue Señor de señores. Él se quería llamar, él se llamaba Baal, Señor. ¿Cuántos saben que Baal significa? Sí, amén. Amén. ¿Cuántos saben que Baal significa? Amén. Amén. ¿Cuántos saben que uno de los títulos de Dios es Baal Berit, de Amén. Dios? Amén. No es Satanás, Baal Berit es Dios, Amén. el Señor del pacto. Amén. Y entonces Baal, Rafar,
Baal, el dios de Babilonia, el señor de Babilonia, ¿sí? Quiso tomar eso de Dios. Por eso el Señor condenó la adoración a los Baales. Y por eso el Señor dijo, ya no quiero que me llames Baal, Señor, ni siquiera Baal Berit, porque yo soy tu Dios. Sobre eso voy a hablar un día profundo. Gloria a Dios. Usted tiene que saber la realidad. Los que han leído esta patente oscuridad saben la cosa como Amén. profana. Amén. Siga. Y donde quiera que habitan hijos de hombres, bestias del campo. No, ya. Tú eres rey de reyes, señor de señores. Entonces, Nimrod quería 3 cosas. ¿Cuáles? Tener un... A ver, alguien que me lo explique. Levante la mano y yo le doy la palabra. Alguien que lo explique, hermana Ruth. Edificar una nación Sí. poderosa. Sí, Expandir una religión. sí, Su propia religión. propagar su propia religión. Y Y imponer un nombre establecer un nombre para el mismo. O sea, Hacerse un nombre. para él mismo. Establecer un nombre para sí. hacerse un nombre. Sí, Hacerse un amén. nombre. Ok. Escuchen. Está probado que su religión logró prominencia por el hecho de que la escritura la identifica completamente con Satanás. Según Isaías 14 y Apocalipsis 17 y 18, por medio de la historia podemos probar que invadió el mundo completamente y que es la base para todo el sistema de idolatría y tema de la mitología. Aunque los nombres de los dioses varían de las diferentes tierras según el idioma del pueblo, es bien conocido que se hizo un nombre para sí mismo y para sus seguidores, porque durante el tiempo que esta edad presente continúe, hasta que Jesús se presente a sus hermanos, Él será adorado y honrado, aunque bajo un nombre diferente al de Nimrod, y en un templo un poco diferente donde fue adorado originalmente. Siendo que la Biblia no registra en detalles la historia de otras naciones, será necesario escudriñar los antiguos registros seculares para hallar nuestra respuesta a esta pregunta. ¿Cómo es que Pérgamo llegó a ser el centro de la religión satánica de Babilonia? Esto es muy delicado. Yo creo que no voy a alcanzar hoy, pero si no alcanzo hoy, lo dejo ahí en continuará. Porque esto es muy delicado. Las mayores fuentes de información serán los registros de cultura egipcia y griega, la cual, no sabe que yo voy a parar acá porque aquí quiero hacer diagramas. Yo voy a mostrar cómo fue el pasado y voy a tomar las 2 Babilonias de Alexander Hislop y voy a hacer los diagramas. A ver, punto por punto, cómo fue su paso. Gloria a Dios. Amén, aleluya. ¿Usted qué sorpresa cree que se hallaron, por ejemplo, los misioneros católicos cuando llegaron a China? Amén. Y encontraron a la Virgen con el niño. ¿Por qué todo eso? Yo quiero hacerlo es con diagramas. Amén. Lo vamos a dejar acá. Amén. Vamos a dejar acá por hoy. Quedamos ordenados con el tiempo. Amén. Dios. Próximo culto, si Dios lo permite, vamos a hacer no escuela dominical, sino culto completo. ¿Amamos? Señor Jesucristo le siga bendiciendo de gran manera. Tengo que dar 2 datos muy importantes, muy importantes. Anoche recibí una llamada a las 11 de la noche de una amiga muy querida, una amiga muy